Amados hermanos, amigos, queridos oyentes, el Señor bendiga sus vidas en esta hora. Es maravilloso el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. El día de ayer hablábamos acerca de Cristo, que es la misma naturaleza de Dios, y lo hablábamos en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, que es lo que hemos estado viendo. Y el día de ayer tocábamos los versículos 5 y 6 y 7, perdón. Y como podemos ver, vamos a ver hoy el versículo 7 de ahí de Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Pero hoy miraremos el versículo 7 y continúo leyendo para que agarremos el hilo o el orden desde el versículo 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí lo vamos a ver al versículo 7. Y quiero que podamos analizar con respecto a esta escritura. Note algo maravilloso como lo podemos ver. Cristo se vació a sí mismo y se convirtió en hombre, como lo dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y es algo muy importante que cada uno de nosotros podamos analizar al respecto. Lo increíble de esto es que el mismo Señor del universo tomó forma de siervo, aquel que merece todo de nosotros, vino y se dio por nosotros sin ningún límite. Puedes analizar y puedes detenerte a pensar en ello, cómo el mismo Dios se toma forma humana y viene y toma forma de siervo para modelarnos a nosotros todo lo que nosotros debemos hacer por los demás, porque Él tomó forma de siervo, tomó forma humana para venir a morir por nosotros en la cruz para beneficio de nosotros. Y es importante que nosotros, válgame la redundancia, podamos analizar. Mira, que Jesucristo no vino con su reputación de ser quien era, sino que se despojó de ella por completo, dejó toda su gloria para venir y padecer por nosotros, para tomar forma humana y darnos la oportunidad a nosotros de vida eterna y modelarnos lo que es el amor, modelarnos lo que es el servicio, modelarnos lo que es la obediencia, modelarnos lo que es la sumisión, modelarnos a nosotros como seres humanos y cómo Él vino a padecer, cómo Él sintió, cómo Él tuvo sed, cómo Él se cansó, como dice la palabra de Dios, para que nosotros pudiéramos reconocerlo a Él. Por eso dice la palabra de Dios que los que creyeron, ¿sí? Los que le recibieron y creyeron en su nombre, como dice Juan 1:12, les concedió el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Es algo sorprendente. Nota cómo él no vino con su reputación de ser quien era, como lo decía anteriormente, sino que se despojó de ella por completo. Matthew Henry dijo al respecto, él se despojó, se desvistió de los honores y las glorias del mundo superior y de su apariencia anterior para vestirse con los trapos de la naturaleza humana. Qué sorprendente, qué maravillosas palabras, cómo lo podemos
cada uno de nosotros ver, mis amados hermanos, amigos, queridos oyentes, y podemos analizar al respecto cómo Él se despojó de toda su gloria para venir y padecer por nosotros. Nota lo que dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, dice el Señor en la oración sacerdotal, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Te das cuenta? Las palabras de Jesús, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Te das cuenta cómo Jesús siempre ha estado con el Padre? ¿Te das cuenta cómo Jesús es de la eternidad y por la eternidad? Qué maravilloso texto. Qué sorprendente cómo podemos nosotros ver, amados hermanos y queridos amigos, ¿sí? Cómo Él se vació a sí mismo y se convirtió en un siervo para modelarnos a nosotros. Como Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y eso es algo sorprendente. Jesucristo se hizo semejante a los hombres, es decir, ingresó a la humanidad. Qué sorprendente cómo Jesús viene, toma forma humana, anda entre nosotros o en aquel tiempo entre los judíos, entre toda aquella gente en la cual Él anduvo moviéndose, cómo anduvo predicando, cómo anduvo modelando, enseñando, ¿sí? Lo que el Padre le estaba dando. Recuerde cómo Jesús estuvo en el templo y cuando Él volcó las mesas, cuando aquellos hombres estaban haciendo, le dice el Señor que su casa no sería un mercado, cueva de ladrones. Me llama mucho la atención las palabras de Jesús. Nota lo que está diciendo también el versículo en Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. Nota lo que dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Wow, qué sorprendente cómo podemos ver cada uno de nosotros. Versículo 27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esa es una de las lecciones, amados hermanos, amigos, queridos oyentes, que cada uno de nosotros debemos analizar. Si nosotros queremos ser grandes, necesitamos ser siervos de todos. Nosotros no tenemos por qué sentirnos orgullosos, no tenemos por qué sentirnos nosotros más que los demás. ¿Sí? Si tenemos el modelo de Cristo, que Él siendo Dios se despojó de toda su gloria, ¿quiénes somos nosotros para creernos más que los demás o superiores a los demás? Queridos hermanos, amigos, queridos oyentes, es importante que día a día podamos reflexionar y podamos aprender de Cristo, podamos aprender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se despojó de sí mismo.
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados, es importante que día a día cada uno de nosotros podamos despojarnos de todo aquello que nos pudiera causar seguridad o nos pudiera sentir superiores a los demás, y podamos nosotros realmente ponernos al servicio y a la disposición de los otros, de los demás, porque se trata de los demás, no se trata de nosotros. Es importante que analicemos en esta hora. ¿Pudieras orar conmigo en esta hora? Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por darnos el gran privilegio de escuchar tu palabra y aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Gracias, Dios, por un devocional más. Gracias por ministrar nuestras vidas. Ayúdanos para que cada día podamos tener ese corazón de siervos. Cada día podamos ser humildes. Maravilloso Rey, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios, para que siempre podamos estar al servicio de los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos, queridos oyentes. Bendiciones para todos. Nos vemos el día de mañana.